de gráficos de superficies, ¿ya? O gráficos en 3D, ¿ya? Que hemos estado viendo ya. Entonces, por ejemplo, va a haber casos que nosotros quisiéramos graficar funciones que tengan agujero, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar en sí el comando NaN, que no es número. Por ejemplo, cuando aparezca asíntotas, por ejemplo, ¿no? Quisiéramos que en esas asíntotas obviamente no están definidas, entonces hay que sacarlo del gráfico, ¿no? Porque al final el software no va a tener ningún dato ahí, ¿no? O en forma genérica podemos graficar superficies con agujeros, ¿ya? Entonces hacemos el mismo procedimiento, único agregados, este de aquí, NaN, ¿ya? Entonces en el dominio donde querramos hacer el agujero para la superficie, entonces lo que vamos a hacer es asignarle el NaN, ¿ya? Entonces empezamos tan solo igual, hacemos nuestro mallado del dominio, ¿no? En este caso vamos a graficar la superficie seno de x por seno de x por exponencial de x al cuadrado menos y cuadrado, ¿ya? En el dominio de menos 3, ¿ya? Para x y menos 3 a 3 para y también, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Primero hacemos nuestra partición del dominio, hacemos nuestro cálculo de la superficie y acá el detalle, aquí asignamos para z, que va a ser NaN, justamente lo que queremos es que en el dominio para el valor de 10 a 30, para valores de 10 a 30 y para valores de 10 a 30 para el otro valor va a ser NaN, que no es un número, ¿no? Y lo graficamos con el surf. Y de paso, surf C para graficar curvas de nivel, ¿ya? Entonces veamos, a ver, eso en Octave. Entonces, primero lo que hacemos en sí es el hacer nuestro mallado del dominio, ¿no? Vamos a almacenar esto en dos matrices, X y Y. Eso hacemos el mallado con Mesh Grid. Acá, Mesh Grid, ¿no? Mesh Grid en sí para de menos 3 con partición, por ejemplo, 0.1 hasta 3. Como es el mismo dominio, acá se está considerando el mismo dominio, ¿no? Entonces podríamos considerar uno solo y va a funcionar, o podríamos incorporarlo para X sería eso y para el Y el otro, ¿no? Menos 3 con partición de 0.1 hasta 3, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es el mallado del dominio y luego evaluamos la superficie. ¿Cuál es la superficie? Es el seno de X, en este caso es sin, ¿no? por seno de Y. Recordar que seno de X, seno de Y son vectores, así que aplicamos operador punto. Ojo que aquí minúsculas, ¿ah? Seno aquí minúscula, sin, por exponencial, igual aplicamos operador punto, exponencial, aquí sería x al cuadrado, menos y al cuadrado. Y también el operador punto, por x y y son vectores. Y no está definido vector al cuadrado, ¿no? No se puede operar. Entonces vamos a aplicar por requerimiento para hacerlo gráficos el operador punto, ¿no? Voy a poner punto y coma, ¿ya? A ver, esto de acá, como hemos estado trabajando con el editor, voy a llevarlo al editor, ¿ya? Porque cualquier error que haya para corregirlo, vamos a ir al editor, nuevo, inventar el comando, entonces no voy a poder corregir, a ver, aquí. Entonces tenemos el mallado, hemos evaluado la función, ¿no? Hemos evaluado la función, entonces lo que vamos a hacer es quitarle para z los valores que están de 10 a 30, ¿no? Es de 10 a 30 y, para el otro valor 10 a 30 también. Ahí lo vamos a poner que es NaN. Y NaN.
es decir, que no es un número, ¿ya? Es tan solo para que en sí en esta parte va a ser un agujero, ¿ya? Luego lo graficamos con surf, ¿no? Surf C para que lo grafique también su curva de nivel. ¿De qué? De Z. Podríamos graficar Z nada más o poner la malla también, ¿no? X, Y, que sería Z. Ahí está. Entonces guardamos y vamos a guardar aquí el ejemplo, llamarlo ejemplo superficie, S, un nombre cualquiera, ¿no? Y ejecutamos. Aquí. Entonces ahí ejecutamos y nos sale en la superficie, ¿ve? Con el agujero donde le hemos indicado, ¿no? Y como yo puedo rotarlo, ahora ver, hay un agujero acá, ¿no? Hay un agujero aquí. Entonces, dependiendo qué parte quiero que salga el agujero, ¿no? Entonces ya cambio aquí, ¿no? Por ejemplo, tan solo tal vez desde 5 a 20. Y para el otro, para Y, sería de tal vez de 5 a 20 también. Ojo que no necesariamente tiene que ser cuadrada, puede ser 15, ¿no? Ejecutamos. Ahí está, ¿no? Esta es la superficie y ahí está el agujero, ¿no? Pues podemos rotar para visualizarlo más. Aquí, ¿ve? Ahí está el agujero. Y como podrán ver, aquí abajo está su curva de nivel, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poco para para ir un poco practicando cómo se grafican superficies. ¿Ya? Ahí veamos más ejemplos. A ver, en este caso, vamos a ver un poco gráficas de funciones de este tipo. ¿Ya? Es decir, funciones vectoriales de variable vectorial, ¿no? Obviamente, con el software ya no se puede graficar, pues, ¿no? Tal como está, sino tan solo se grafica o se visualiza, o también manualmente, ¿no? Tan solo visualiza qué cosa, Ah, los vectores, ¿no? Eso es lo que se conoce como campos vectoriales. Campos vectoriales. Es para un vector, así que hace corresponder, eh, para un valor, en este caso en R3, hacemos corresponder un vector, ¿no? Que tenemos de esta forma, podemos escribir de esta forma, ¿no? Para un tripleta de X, Y, Z, que está en R3, hacemos corresponder este vector, ¿no? De componentes f de X, f de Y, f de Z, ¿ya? Y otra forma de escribir también se estudia aquí, ¿no? Ya escribiendo ya f de X como fuera M, f de Y, Ln. Es decir, puede ser cualesquiera, ¿no? Entonces ya acá especificando. Entonces lo que vamos, obviamente estas funciones M, N y P son funciones de R3 a R, ¿no? Son funciones de R3 a R. Entonces, ¿cómo vamos a visualizar geométricamente este tipo de funciones? Es decir, los campos vectoriales. Entonces, lo que vamos a hacer es para cada punto del dominio, dependiendo si estoy en R2 o en R3, por ejemplo, si estoy acá de R2 a R3, ¿no? Entonces yo estaría para cada punto del plano, le voy a asignar un vector de 3 dimensiones, ¿no? Entonces, ¿eso cómo hacemos? A ver, eso lo vamos a hacer con Kiver, ¿ya? Con el comando Kiver. Entonces, ¿qué me permite el comando Kiver? El comando, en todo caso aquí, el Kiver, ¿no? El comando que va a permitir ahí es Kiver. ¿Qué me permite en sí? Me permite graficar ah, vectores que tengan origen X y que sean los vectores B que tengan origen X. De esa forma, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, te damos el vector X, que sería la componente para X, el vector Y, que serían las componentes para Y, ¿no? El U y el B serían los vectores, obviamente su componente es U y B, ¿no? Entonces con Kiver lo que hacemos es graficar, a ver, por ejemplo, ¿a qué me refiero? A ver, por ejemplo,
El primer par, ¿cuál sería? El primer par sería 1, 3. Acá, 1, 3, ¿no? Para el dominio de 1, 3, ojo que estamos, uno funciona en este caso de R2 a R2, ¿no? Entonces, para el dominio que está aquí, un X, Y, vamos a hacer corresponde V, un vector, ¿no? Entonces, el primero, por ejemplo, ¿cuál va a ser? 1, 3. El primer componente es 1, 3. Por ejemplo, aquí está. A ver, ¿cuál sería ese vector? 1, 3. Aquí está, ¿no? Está partiendo de 1, 3. ¿Qué vector voy a graficar? De componentes de menos 1, 1. Menos 1 para X, 1 para Y. Ahí está, este es el vector, ¿no? El segundo, ¿cuál sería? El 2, 4. 2, 4, sería aquí. 2, 4. Aquí, está partiendo de aquí. ¿Y, y qué vector estoy graficando? De menos 1, de componente menos 1, 1. Es decir, menos 1 para X, 1 para Y. El siguiente vector sería 3, 7. En la posición 3, 7 sería 3, 7. Aquí está, ¿no? ¿Y qué vector graficamos? Menos 1, 1. O menos 1 para X y 1 para Y. Ahí está, ahí están los vectores, ¿no? A ver, veamos eso en el octavo. A ver, vamos a decir, en editor de igual vamos a trabajar. Entonces, en el vector X vamos a almacenar las primeras componentes de los vectores, ¿no? En X, las primeras componentes. Por ejemplo, ¿cuál estoy considerando? 1, 2, 3, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3. En Y, en el vector Y, vamos a almacenar las segundas componentes de la posición, ¿no? 3, 4, 7, acá. 3, 4, 7. Y luego los vectores, llamado U, la componente X del vector aquí. A ver, ¿cuáles van a ser? Menos 1, acá. Menos 1, menos 1, menos 1. Y la componente Y del vector sería 1, 1, 1. 1, 1, 1, ¿no? Para que no me esté mostrando los puntos y comas, ¿no? Porque yo necesito ver esos valores. Luego aplico, ¿qué cosa? Keyword. Aquí keyword, ¿de qué cosa? De X, Y y U y B. ¿Ya? U y B. Entonces vamos a graficarlo hasta ahí. Vamos a guardarlo. A ver, vamos a llamarlo vector. Campo, voy a llamarle campo. Campo 1, ¿ya? Campo 1, voy a llamarle así. Ejecutamos. Y tenemos los vectores, ¿ve? Tenemos los vectores. Y para que aparezca la malla, agregamos el grid, ¿no? Acá, grid, para tener referencia, para ubicarlos rápido, ¿no? Aquí aparece la malla. Ahí está. Ahora, pero podríamos incorporar aquí un parámetro más, que es el escala. Por ejemplo, si yo pongo 0, ¿ya? Yo pongo 0, está mostrando, ¿no? Que no le da la escala, ¿ya? Pues si yo quiero más pequeñito, le doy más una escala de 0. Es decir, desactivo la escala. Con 0 desactivo las escalas. Pero yo puedo dar escala, por ejemplo, más 0.2, por ejemplo. Entonces, ya los vectores van a estar más pequeños, ¿no? Escalado más pequeño. Quiero más grande, por ejemplo, cuando pongo 2, ya los vectores se hacen más grandes, ¿no? Pero para verlo realmente cómo funciona, hay que desactivarlo. Hay que desactivarlo. Ahí, ¿ya? Hay que desactivar la escala para ver realmente cómo está funcionando, ¿no? Lo que les decía, acá el primer vector en vector menos 1, 1, que parte de 1 a 3. De 1 a 3, el vector menos 1, 1. Ahí está, ¿no? Entonces, esto para ver cómo funciona el keyword, ¿ya? Pues veamos nuestro ejemplo entonces.
A ver, vamos a ver, por ejemplo, los campos vectoriales, ¿no? Campos vectoriales que están dados por aquí, por este de aquí, ¿no? A ver, vamos a cerrar todo, ¿no? Borrar todo lo que aparezca, ¿no? Este es clear all para, primero para cerrar, luego para borrar las variables. Borramos la pantalla. El X lo vamos a hacer nuestra partición aquí, ¿no? Y vamos a, también Y va a ser igual que el X, ¿ya? Vamos a construir nuestra malla, ¿ya? Y lo que nosotros queremos es graficar en esta malla que hemos generado los vectores que están dados por esta ecuación, ¿no? Y aplicamos keyword, ¿ya? Y como podrán ver, en la vista tenemos este de aquí, ¿no? Entonces lo que estamos graficando es de los campos vectorial de F2, perdón, R2 a R2, ¿no? Entonces, a ver, veamos en el octavo. Aquí ponemos nuevo. A ver, cerramos todo, cerramos todo. Es decir, ¿para qué close all? Para que a veces, como aquí podrán ver, a veces uno se olvida de cerrar la pantalla de gráfico. Entonces, automáticamente cuando ejecute esto, lo va a cerrar antes de ejecutar. Entonces, ¿ya? Entonces, para eso close all, ¿ya? Y clear all es para borrar todas las variables. Recuerden, esos comandos hemos ya aprendido, ¿no? Luego borramos la pantalla. Ahí está. Luego hacemos el dominio. El dominio, el dominio vamos a de -1 a 1, de -1, con partición de 0.1 hasta 1. Y el Y va a ser lo mismo, que el X va a tener la misma dimensión, no necesariamente tiene que ser igual, ¿ya? Y en este dominio vamos a hacer el mallado. Este dominio, que es este dominio que estamos definiendo, vamos a hacer el mallado. Y el mallado vamos a almacenar en los matrices XY, acá mesh grid, ¿no? Y mesh grid XY. Hacemos el mallado, ¿no? Con el mesh grid hacemos el mallado. Luego voy a definir, entonces y voy a llamar la variable fx, para dar un valor es -y entre, hay que recordar, ahí son vectores, entonces entre división punto raíz cuadrada, sqrt, de x al cuadrado, menos y al cuadrado, hay que ir aquí, operador punto, y ponemos punto y coma. Entonces ese es para el componente, estos van a ser los componentes x del vector, ¿no? Igual para y, lo único que va a cambiar es, voy a llamar fy, acá va a cambiar x, nada más, ¿no? Aquí, aquí x, nada más. Y luego aplicamos keyword. Entonces vamos a graficar el campo vectorial que partan de la malla x, y, ¿no? X, y. ¿Qué vectores? F de x, fy. Entonces guardamos. Voy a llamarle campo 2. Y ejecutamos. Y más. Y aquí es más. Ya está. Para en sí visualizar el campo, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos el campo vectorial, ¿no? Es decir, está partiendo de dónde? De la malla. Recuerden que este es un mallado del dominio y, los vectores con estos componentes parten de este mallado que hemos hecho. Este es sí visualizar el campo vectorial, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿ya? A ver, para que un poco quede más claro, vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Y un poco para que en sí
para que vean que no necesariamente el mallado del dominio, el origen del vector que vamos a generar no tiene que ser cuadrada, porque con esto generamos una malla cuadrada, ¿no? Lo que hacemos es que tenemos el dominio, lo que hacemos es hacer partición, recuerden, ¿no? Generamos una malla del dominio en forma rectangular, en cuadrado, en forma particular, ¿no? Es decir, parte, por ejemplo, de esta esquina un vector, ¿no? Así. De esta esquina un vector, de esta forma. Pero no necesariamente el origen va a estar dado de esta forma, ¿no? Podría estar a partir de una curva, no de las esquinas de la malla, sino a partir de una curva, como en este caso. ¿Eh? Aquí, ¿cómo dibujaríamos? Acá tenemos que todos los vectores están partiendo de esta curva, ¿ve? ¿Y esta curva qué es? Ya podemos ver que esta curva es seno, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, a ver, este para borrar el gráfico activo nada más, CLF para borrarlo, el gráfico que está viéndose. Y luego hacemos la partición del dominio que corresponde al X de 0 a 30 con 80 puntos. Ahora en el Y ya no voy a decir que va a ser igual, sino lo voy a decir que Y va a ser el seno del 2pi por X, ¿ya? Entonces, tal que el origen de los vectores va a ser esa curva, ¿no? Y que cuál aquí defino el ángulo de la función de 2πx más pi medios, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a graficar? El x y y, que sería estos dos. Aquí ya estoy haciendo junto, ¿ah? Este sería el x que habíamos visto, ¿no? Y este sería el y, el vector y. Y este sería el escala. Aquí estoy considerando junto ya, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver eso. A ver. Y nuevo. Entonces en X vamos a hacer nuestra partición de 0 a 3. Link space, ¿no? Link space de 0 a 3, 80 puntos. 80 puntos, ¿no? Y el Y va a ser igual seno de 2pi por X. 2pi por X. 2pi por X. Aquí, 2pi por X, ahí está. Luego voy a definir teta. Bueno, voy a llamarle t nada más para, ¿no? 2pi por X. Acá sería 2pi por X más y pi medios. Pi medios. ¿Para qué hago eso? Para definir mi vector. Vamos a hacerlo separado, ¿ya? El u va a ser seno de t entre 10. Seno de t entre 10. Y el b va a ser igual coseno de t entre 10. Es decir, el vector, ¿no? Los componentes del vector van a ser definidos de esta forma. Ya está, vamos a poner punto y coma. Luego graficamos aquí el campo, ¿no? Con Iber, que partan en este caso de XY, el vector de componentes V. Y además aquí lo consideramos una escala de 0.10, perdón, 0.3. A ver, aquí 0.3, ahí está. Lo guardamos, voy a llamarle campo 3 y ejecutamos. Y seguramente que está por aquí. Ahí está, ¿no? Ahí está el campo que está saliendo del seno.
A ver, para que realmente se vea, ¿ya? Vamos a graficarlo también en la curva. En todo caso, graficamos primero la curva. Aquí, ¿cómo graficamos la curva? Plot. En este caso sería XY, ¿no? Vamos a graficarlo de color rojo. Color rojo. Y decimos que el campo vamos a dibujarlo en esa pantalla nada más, ¿no? Entonces ejecutamos. Entonces ya aquí ya podemos visualizar que en sí los vectores están saliendo de la curva, que su ecuación es el seno de 2pi por x, ¿no? Entonces, eso es. Entonces estamos dibujando el campo vectorial, ¿ya? Que tal que su dominio no necesariamente es rectangular, ¿no? En este caso el dominio podría ser curvas. Ya está. Seguimos a ver. Y también podríamos, también igual construir el campo en R3, ¿no? Es decir, de R3, una función del tipo de R3 a R, por ejemplo, ¿no? Pues para un X, Y, Z, hacemos corresponder un vector de 3 componentes, ¿no? Fx, podríamos llamar Fx, Fy, Fz, de 3 componentes. Único que va a cambiar es, aplicamos Iber 3 nada más, ¿ya? Y obviamente los parámetros, ¿no? El mallado del dominio, que va a estar en este caso ya X, Y, Z, y los componentes X del vector, componente Y del vector, componente Z del vector. Ya está. A ver, veamos a ver el ejemplo. Aquí primero cerramos todo. A ver, vamos a Octave. Nuevo. Estamos viendo Clear Alt. Cerramos, borramos todo o cerramos todo, ¿no? También igual, cerramos todas las pantallas que existe, borramos las variables, borramos la pantalla, podríamos agregar eso, ¿no? Luego hago partición del dominio que corresponde al eje X. El eje X va a estar de 0 a 1, de 0 con tamaño de partición 0.1 hasta 1. En el ejemplo me están dando. Y el Y va a ser igual que el X. Pero la Z va a estar de 0 a 2. 0.2 a 2. Z 0 a 0.02. Ahí tenemos. Luego hacemos nuestro malla igual con Mesh Grid, ¿no? Entonces aquí en este caso ya vamos a almacenar 3 matrices. Igual aquí Mesh Grid. ¿De qué? De X con Y, Z. Ahí está. Luego definimos los componentes que van a tener el vector, ¿no? El componente X, que le voy a llamar U, que va a estar dado por menos Y entre, acá, entre raíz cuadrada, SQRT, raíz cuadrada de X al cuadrado, más Y al cuadrado. Recordar acá el operador punto y el componente, a ver aquí, el componente Y, vamos a llamarle B. En este caso es, a ver, vamos a ver. Aquí podemos dar, aquí es X, ¿no? Sin menos, aquí. Esos van a ser los componentes del vector, ¿no? Ahí está. Y el componente Z va a ser Z al cuadrado. Operador punto. Z cuadrado entre 2 más 1. Entre 2 más 1. Ya está. Entonces ya está. Y luego aplicamos Keyword. Y en este caso, Keyword 3. ¿Qué pasamos? Aquí X, Y, los componentes del dominio de la malla. Y acá el vector, el componente X, componente
Y y componente Z. A ver, hasta ahí podemos ya ir probando. Graficamos, guardamos. Campo 4. Guardamos y ejecutamos. Ahí está el campo, ¿no? Podrán ver, podemos rotar. Ahí están los vectorcitos. Aquí están, ¿no? Están los vectores, ¿ves? En R3. ¿Ya? Ahí están los vectores. Obviamente no se nota la punta, ¿no? Porque están muy pequeños. ¿Ya? ¿Qué cosas podríamos, qué cosas podríamos cambiar? Tal vez de este vector podríamos cambiar el tamaño, ¿ya? Es decir, por ejemplo, lo que yo tenía un poco tal vez cambiar, entonces lo que vamos a hacer es, este gráfico voy a asignar en H, ¿ya? Y voy a cambiarle, las propiedades se cambian con Z, ¿no? Digo, Z de H, voy a asignar la propiedad. ¿Qué propiedad? La propiedad de line width, el ancho del grosor de los vectores, line width, ¿no? Ah, Y, y voy a decir qué ancho va a tener, ¿ya? Entonces ejecuto, ahí está, ¿no? Yo puse 2, ya se ve, puedo poner más pequeño, a ver, tal vez 1. Entonces ya puedo ir cambiando en base que voy necesitando, ¿no? Entonces puedo ampliar aquí, están aquí, así, ahí se ven los vectores, ¿ves? Están los vectores. Entonces este de aquí es para poner, cambiar las propiedades, ¿ah? Line width, la propiedad de line width, es decir, ancho de la línea que sea 1. O podría yo poner cualquier valor aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo se asigna a todo ese gráfico que yo lo asigno a una variable? Esta es una variable cualesquiera, h, y ahí ese gráfico h lo voy a cambiar o voy a asignarle su propiedad ancho de línea, ¿ya? Ancho de línea. Entonces, ahí tenemos. A ver, un ejemplo más, a ver, un ejemplo más, un ejemplo más, a ver, vamos a considerar gradientes, un poco hablando, o un poco con lo que se usa en optimización, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tener una función, por ejemplo, de R2 a R2 a R, ¿no? Ah, para un par X, Y, hacemos corresponder un Z igual a X por exponencial de X al cuadrado, acá menos Y al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos esta función y calculamos el gradiente, entonces el gradiente ¿de dónde va? Ya el gradiente, ¿no? Gradiente va a ir ¿de dónde? De R2 a R2, ¿no? Entonces yo quiero visualizar ya el gradiente, ya es un campo vectorial. Obviamente el gradiente es un vector, ¿no? Entonces ya podríamos dar aplicación. Entonces, hacemos lo mismo, a ver, hacemos nuestro mallado del dominio. Acá definimos nuestra función, que tenemos este de aquí, ¿no? Luego calculamos el gradiente. ¿Cómo calculamos gradiente? Con este comando, ¿ya? Y estos son las aproximaciones, ¿ah? Cuando uno define el gradiente es la derivada parcial, ¿no? Es el derivada parcial. Entonces, este es el delta en este caso sería delta de X y este de acá sería delta de Y, ¿no? Obviamente con software no podemos calcular en forma continua, ¿no? Hay que hacer en forma aproximada, ya está. Luego de paso podemos construir nuestras curvas de nivel, ¿no? Nuestra curva de nivel. ¿Qué más? Y ahí graficar el campo de vectores que va a estar formados los gradientes, ¿ya? Con Keyword. Ahí está. Entonces, a ver, vayamos a Octave. Entonces, nuevo.
Entonces vamos a construir las matrices que van a almacenar la malla, ¿no? XY, mesh grid de menos 2 a 2, 0.5, acá, mesh grid de menos 2 con 0.15 hasta 2, ¿ya? Si nosotros no lo tomamos, también lo va a tomar XY por defecto aquí, ¿ya? Como son iguales, entonces yo lo puedo dejar hasta ahí. Entonces, ahora Z es igual X por acá el exponencial, ¿no? El exponencial de menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Entonces aquí operador punto. Operador punto, aquí punto y coma. Ahí está, ahí tenemos la función y luego calculamos el gradiente. Gradiente. ¿Qué pasamos para calcular el gradiente? Pasamos el z, la función, y su delta. 0.15 y 0.15. Y eso lo vamos a almacenar en las variables, ¿no? Px, Py. Ahí está. Entonces, punto y coma. Hasta ahí tenemos. Luego lo vamos a dibujar su curva de el contorno. O curvas de nivel, ¿no? ¿Curva de nivel de qué? De X, Y, Z. Dibujamos nuestra curva de nivel, ¿ya? Y también vamos a dibujar en sí el campo vectorial formado por los gradientes. Entonces, ¿con qué? Con Hilbert. Hilbert, ¿qué vamos a pasar? En este caso vamos a pasar X, y los vectores van a ser, su componente va a ser Px y Py. X y Py, ¿no? Ahí está. Entonces, guardamos campo 5 y ejecutamos. A ver. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos, si es que nosotros, a ver, eh, para un poco ir comparando, a ver, obviamente aquí es bien, acá hay un mínimo o bien, ¿cuál será mínimo, cuál será máximo? Tal vez ambos son mínimos, ¿ves? Entonces significa que aquí, pero ya podemos ir deduciendo, ¿no? Por ejemplo, de este de aquí está saliendo, en cambio aquí están entrando, entonces, ¿cuál? Ya podemos deducir quién es mínimo, quién es el máximo, ¿no? El vector gradiente, ¿hasta dónde apunta? Hacia el máximo. Significa que este es mínimo, que este es máximo, ¿ya? ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a graficarlo en la superficie, pues aquí. Entonces vamos a graficarlo con el subplot, ¿ya? Subplot. Vamos a hacer 2 por 1 nada más en la primera. Vamos a graficarlo surf, ¿no? Graficamos la superficie de X, Y, Z. ¿Ya? Y en la otra ventanita graficamos el gradiente. A ver, ejecutamos ahora. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos, voy a extenderlo. Como podrán ver, en este caso tengo el mínimo, aquí tengo el máximo. Yo puedo rotar acá y ver. ¿Están viendo? Aquí tenemos el mínimo, acá tenemos el máximo. Como podrán ver, del mínimo con curvas de nivel y con el gradiente, los vectores gradiente ya puedo deducir. Siempre el gradiente apunta hacia el máximo. En otras palabras, del mínimo van a salir. Aquí están saliendo. En este caso tenemos el máximo, de aquí están entrando los vectores. ¿Ve? Entonces ya podemos ir ya deduciendo geométricamente. ¿No? Ahí está.
Para ver los colores desde el mínimo hasta el máximo, podemos incorporar color bar. ¿Ya? Acá, color, color bar. Este comando lo que nos va a hacer es pintar. Aquí nos pinta, ¿ve? Nos está indicando que este color que corresponde a esta curva corresponde al mínimo y se está aumentando, acá corresponde al máximo, ¿ve? Según ya en base al color, si, supongamos que estamos hablando de temperaturas, de temperatura mínima está por aquí, ¿no? Está por aquí, de temperatura mínima está por aquí y temperatura máxima está por aquí. Ya podemos hablar en esos términos de la interpretación, ¿no? Entonces, ese es para un poco analizar en base a colores. Color